Hola, mi nombre es Rodrigo, soy ingeniero químico industrial y músico. También estoy buscando trabajo en el área química. Me ha costado un poco, pero no estoy dejando de trabajar igual en otra área. Así que me es de bastante ayuda todos estos tips, qué sé yo. Así que, muy bien. Gracias. Hola, mi nombre es Luis Recabarren, soy ingeniero civil informático de la Universidad de Chile y orgullosamente psicólogo de la Universidad UNIAC. No estoy buscando trabajo, porque trabajo más que nada como ingeniero, pero me encantan estas presentaciones y trato de no perderme ninguna, y además que ayuda como a sobarle el lomo a mi carrera de psicología, así que por eso estoy aquí. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Verónica Navalón, soy psicóloga, exalumna de la universidad y también soy profesora básica y psicopedagoga. Entonces trabajo, digamos, en el área de educación, impartiendo las 3 carreras que me han servido bastante para complementar mi desarrollo laboral. Súper. Gracias. Hola, mi nombre es Paulina, estudio psicología, igual en la Universidad Central. Y bueno, un poco para especializarnos, para detallar nuevos contenidos también, asistir a esta charla. Súper. Gracias. Hola, mi nombre es Solange, yo soy ingeniero comercial, pero me estoy dedicando a la docencia y vine para actualizar y darle más contenido a mis chicos de recursos humanos. Ya. Gracias. Hola, mi nombre es Paulina Toledo, también soy docente del área contable y vengo por las mismas razones que mi colega. Ya. Y nos queda por acá una persona. Hola, mi nombre es Cristina Cornejo, yo soy relacionadora pública de acá de UNIAC y vengo también para actualizarme, para ver qué es lo que está pasando en el mundo laboral. Y nada, pues actualmente sí estoy trabajando, pero no tengo ninguna intención todavía de cambiarme. Ya. Pero creo que siempre es bueno saber cómo se está moviendo el mercado. Súper. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Están todos? Entonces, me presento. Como decía Verónica, soy psicóloga, trabajo en trabajando.com en el área de Job Hunter. Precisamente es un área enfocada a ayudar a las personas como ustedes que están trabajando o buscando trabajo y los ayudamos a asesorarlos con su currículo, a preparar las entrevistas de trabajo, a gestionar las redes de contacto, a darles un feedback psicológico de las pruebas psicológicas. Entonces son diferentes servicios con los que nosotros contamos ahí directamente en trabajando.com. Y desde ahí entonces es que hoy día vamos a hablar de las técnicas de selección que más se utilizan precisamente en recursos humanos, en el área de selección. ¿Cuáles son hoy día las más utilizadas? Vamos a partir primero con un contexto. ¿Cómo está hoy día la situación en Chile? ¿En qué estamos? ¿Cómo está el mercado? Precisamente estamos frente a un mercado con 3 variables que lo hacen más cambiante, más dinámico. Estamos frente a un nuevo gobierno que tenía la expectativa de que iba a reactivar la economía, ¿cierto? Que se iba a empezar a mover un poco más el tema laboral. De hecho, en términos de cifras, según INE, si uno mira ya las cifras del desempleo, uno se puede dar cuenta de que pasó todo lo contrario, aumentó un poco el desempleo, la cifra del desempleo, pero eso es porque también hay más gente buscando trabajo. O sea, hay muchas personas que estaban un poco en pausa con el gobierno anterior y ahora que ya salieron al mercado a reactivarse. Entonces, por eso también aumenta la cifra del desempleo. Estamos también frente a una era digital que nos obliga también a nosotros a estar más digitales al mismo tiempo, o sea, a actualizarnos, a saber herramientas, un poco más de tecnología, a aprender, porque hoy día cualquier cargo, cualquier área, puesto de trabajo puede ser reemplazado por una máquina, un computador, un robot. Entonces también tenemos que, en ese sentido, ser más conscientes de eso para ir actualizándonos y capacitándonos constantemente en nuevas herramientas, nuevas tecnologías y para no quedar en obsoleto, por decirlo así. Y estamos ante una nueva fuerza laboral, estamos ante una nueva competencia. Hoy día no solamente competimos con nuestros compañeros de generación,
nuestros pares, sino que también estamos compitiendo frente a los extranjeros, venezolanos, colombianos, también de otros países, que vienen a veces mucho más preparados que nosotros. Bilingües, la mayor parte de ellos, con magíster, con cargos muy altos en su país. Entonces, estamos frente a una nueva competencia, por lo tanto también tenemos que poder ser más empleables hoy día. Estamos entonces ante un escenario un poco particular, por decirlo así. Y este escenario nos invita finalmente a trabajar y a mejorar nuestra empleabilidad. La idea hoy día es que finalmente se queden con esta frase, que ustedes puedan trabajar, mejorar en su empleabilidad, que sean más empleables, más competitivos. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ver en detalle cómo ser más empleables, pero antes de eso me gustaría preguntarle a ustedes, ¿quién sabe qué es empleabilidad o lo ha escuchado? ¿A qué cree que se asemeja la palabra empleabilidad, el concepto empleabilidad? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún concepto? Tener capacidades que están siendo demandadas en el mercado. Y poder Ya, vamos a esperar el micrófono para que todas las personas ahí en Facebook también nos puedan escuchar. A mí me sugiere la capacidad de tener y demostrar habilidades que son demandadas en el mercado, Ya. que son requeridas. Ya, entonces, él hablaba de las capacidades, de las habilidades que el mercado demanda y uno tiene que tener. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿No? Empleabilidad hace referencia a tres conceptos: a la capacidad que cada uno tiene, y ahí también un poco tiene relación con lo que tú decías, con esta habilidad, para tres cosas: para insertarse, para mantenerse y para reinsertarse en el mercado laboral. Este es un concepto relativamente nuevo. Antes no se hablaba de ser empleables, no se hablaba de tener la capacidad para ir reinsertándose en el mercado laboral. No había necesidad de reinsertarse en el mercado laboral, porque nuestros familiares, conocidos, iniciaban y terminaban su vida laboral en un mismo trabajo. ¿Cierto? Era común escuchar: ¿cuánto tiempo llevas trabajando? 20, 30 años, 40 años. Eso era común. Hoy día pasa todo lo contrario. Hoy día estamos frente a una generación que son los millennials. ¿Han escuchado de ellos? Sí. En donde lo que los caracteriza es precisamente todo lo contrario. Ellos buscan constantemente nuevos desafíos, cambios. 2 años en un puesto de trabajo y ya se aburren. Entonces, también estamos ante una generación y ante un contexto, como veíamos, que nos invita a ir reinsertándonos en el mundo laboral. De hecho, hoy día tenemos cifras en trabajando.com, un chileno promedio puede pasar por muchos trabajos. ¿Cuántos trabajos ustedes creen que pasa hoy día un chileno normal durante su vida laboral? ¿Alguna idea? 8, 6, 14. ¿Quién dijo 14? 14. Respuesta definitiva, 14. Según cifras de trabajando.com, un chileno promedio puede pasar por cerca de 14 trabajos diferentes. ¿Ya? Dentro de esos 14 trabajos, por lo menos de 3 nos van a despedir, ya sea por una reestructuración, porque el puesto se eliminó, etcétera, o porque tuvimos un mal desempeño. Entonces ahí también la importancia de ser más empleables, de tener esta capacidad para ir reinsertándonos en el mundo laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de pasar ya a ver netamente las pruebas psicológicas, ¿cómo lo vamos a hacer? El primer paso es el autoconocimiento. Para ser empleables, entonces, para tener esta capacidad para ir reinsertándonos en el mundo laboral, tenemos que conocernos, tener claro nuestro perfil, identificar nuestro perfil, ya sea aunque estemos con trabajo o precisamente si estamos buscando trabajo con mayor razón, tenemos que conocer nuestro perfil. ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué cosas no somos buenos? ¿Qué tipo de trabajo queremos? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? ¿Qué tipo de trabajo entonces me gusta y se acomoda más a mis habilidades, a mis competencias? Conocerse, para también así focalizar nuestra búsqueda de empleo o nuestros objetivos, nuestras acciones, hacia allá quiero ir. Entonces, en ese sentido también me planifico. Tengo una hoja de ruta, cierto horizonte, con objetivos a corto, mediano y a largo plazo. La idea es que identifiquen su perfil, pero que también se planifiquen en base a eso. Por ejemplo, yo soy psicóloga y me veo trabajando en un futuro en el área ya de recursos humanos, lo que tenga que ver con remuneraciones, desarrollo organizacional. Creo que en un par de años lo puedo hacer. Entonces me planifico a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué voy a hacer para llegar a ese objetivo?
¿Qué acciones tengo que tomar? Tal vez estudiar. Entonces me formo, me preparo y ahí el tercer paso. Hago un curso de recursos humanos, de desarrollo organizacional, de remuneraciones, gestión del cambio, clima, etc. Estudio. Otro caso, me gustan las empresas multinacionales, por ejemplo. Ese es mi perfil por la cultura, la idiosincrasia. Pero en una empresa multinacional me van a pedir inglés. Veo hoy día que el inglés, el mío, más bien es básico. Bien, estas empresas multinacionales suelen pedir inglés avanzado. Entonces me planifico. Tal vez en 2-3 años más sí puedo postular a este tipo de empresa. Y lo que voy a hacer en este tiempo es formarme, preparar, trabajar sobre mis brechas, mejorar. Entonces, desde esa mirada, entonces voy a poder cumplir mis objetivos, voy a poder cumplir con esta planificación y esta planificación me va a permitir tomar buenas decisiones. Tener un cierto horizonte, como les decía, una hoja de ruta, ¿ya? Muchos de ustedes hablaban que era la segunda carrera. Estudiaron informática primero, contadores, ingeniero comercial y luego entonces hicieron el cambio de otra carrera, psicología u otra. Entonces también la idea es que ustedes puedan tener claro cuáles son sus objetivos para tomar también buenas decisiones en términos de estudio. Y también acá en lo que es estudio, la idea es siempre estudiar. O sea, hoy día no hay ninguna excusa para que alguien no estudie. Hay cursos online, gratuitos, porque cuando hablamos de estudios las personas piensan automáticamente en un posgrado, un magíster, un MBA, y claramente eso cuesta mucho dinero, ¿cierto? Y no tenemos el tiempo ni los recursos a veces para hacerlo. Pero hoy día existen cursos online, gratuitos, que son muy buenos. Obviamente no se comparan con un posgrado, pero nos sirve para estar actualizados, estar activos, y de esa mirada también ser más empleable. Cursos de SAP, Excel, cómo manejar equipos de trabajo. Por ejemplo, Coursera es una plataforma que imparte cursos gratuitos online de diferentes universidades buenas. Está Coursera, Udemy, eClass. Son distintas plataformas finalmente que nos ayudan a ir capacitándonos. Incluso el mismo YouTube. Hoy día no sabemos cómo hacer una tabla dinámica, por ejemplo, Excel, y automáticamente buscamos en YouTube y hay un video. O sea, todos podemos estudiar, podemos aprender y así ser más empleables. Y en cuarto lugar, hablamos del marketing personal. O sea, cuando yo ya he hecho el trabajo de identificar mi perfil, hacer un trabajo de autoconocimiento, me he planificado, me he formado, he estudiado, ahí recién estoy listo, por decirlo así, para venderme, para salir al mercado a mostrarme. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a mostrarme, a venderme a una entrevista si me van a preguntar, por ejemplo, de mis fortalezas y debilidades y yo no tengo idea qué decir. O sea, no he hecho un trabajo de autoconocimiento. O no puedo estudiar cualquier diplomado o cualquier magíster solamente para rellenar mi currículo si no tengo claro entonces mis objetivos, mi planificación. No puedo ir a una entrevista psicológica, a unas pruebas psicológicas, si no tengo claro entonces cuál es el cargo, cuáles son las funciones, qué es lo que yo tengo que resaltar, cuáles son las habilidades que voy a resaltar para ese cargo. Entonces, pues lo mismo, tenemos que hacer esto paso a paso, estos pilares finalmente se van complementando. Y dentro del marketing personal también, como les decía, están las pruebas psicológicas, están las evaluaciones psicológicas. Nosotros nos vendemos, nos mostramos a través de esas pruebas, de esas evaluaciones. Vamos a ver ahora en detalle cómo son y de qué se tratan. Y de hecho, las pruebas psicológicas están dentro del proceso de reclutamiento y selección. ¿En qué etapa? Vamos a ver en qué consiste hoy día un proceso de reclutamiento y selección para que puedan entender también dentro de qué proceso están inmersas. Primero, tienen que comprender que se activa un cargo. O sea, la empresa X determina que necesita un informático o un ingeniero comercial. Veamos, por ejemplo, un CAM, necesita un vendedor. Y determina qué tiene que tener esta persona. Tiene que haber estudiado ingeniería comercial, tiene que haber tenido experiencia con clientes, manejar Excel, etc. Describe el perfil y generalmente acá el perfil se describe con un psicólogo o con el área de recursos humanos, porque también se van a determinar las competencias. ¿Cómo tiene que trabajar esta persona? Tiene que trabajar en equipo, tiene que trabajar bajo presión, tiene que cumplir metas, tiene que dar un buen servicio, por ejemplo. Generalmente se pueden determinar unas 5 o 6 competencias, ¿ya? No se recomiendan más competencias porque
nadie es perfecto, nadie tiene tantas competencias tampoco. Nos vamos a focalizar en unas 5 o 6. Y se publica la oferta de trabajo entonces tomando en cuenta estas características, los años de experiencia, los conocimientos, pero también las habilidades. Y se describe la oferta hoy día en distintos portales de empleo, ya sea trabajando.com, pero también hoy día se publican ofertas laborales en redes sociales. LinkedIn, Facebook, incluso Twitter, Instagram, también ahí se publican ofertas laborales. Y en esta medida se van a empezar a recibir distintos currículos. Generalmente pueden llegar muchos currículos para una vacante, para un puesto disponible. ¿Cuántos currículos ustedes creen que llega para una vacante? Un vendedor, por ejemplo, un contador, un informático. Según estadísticas, según un promedio, obviamente. ¿Cuántos? 1.600, 100. Hoy día, según estadísticas de trabajando.com, un promedio puede ser fácilmente 500 currículos para una vacante, un puesto disponible. Entonces tenemos mucha competencia, tenemos que ser atractivos, tenemos que también dar una buena entrevista, mostrarnos de buena forma en estas evaluaciones. Finalmente, los currículos que cumplan con estas características, con los años de experiencia, con los conocimientos, van a pasar a entrevista. Se filtran y pasan a entrevista. ¿Cuántas entrevistas? Eso ya depende de la empresa. Generalmente son 3 entrevistas, una entrevista grupal, luego una entrevista ya más individual, en donde conversamos con el psicólogo, con alguien de recursos humanos, nos aplican pruebas, y luego ya la última instancia es la entrevista con la jefatura, con la gerencia. Este es un proceso estándar, obviamente, depende de cada empresa, como les decía. Muchas veces las empresas están más apuradas o no tienen tantos recursos para hacer todo este proceso, todas estas entrevistas, pero sí o sí, por lo menos vamos a tener una entrevista. Aunque sea una entrevista de 15 minutos o en un café, por teléfono. Entonces, es ahí la importancia de saber mostrarse y saber venderse en este tipo de evaluaciones. Se va a definir la terna. ¿Qué es la terna? Vamos a hacer al final todas las preguntas. Si quieres, anótalas para poder responder esas dudas. La terna viene de 3. Son las 3 mejores personas, los 3 mejores candidatos que ya llegan a la instancia final, en donde finalmente, como les decía, se va a tomar la decisión de quién va a ocupar ese cargo. Y obviamente que esto depende, como les decía, del cargo, de las funciones que tiene que desarrollar esta persona, la experiencia, pero también las competencias. Esta persona realmente sabe trabajar en equipo, sabe trabajar bajo presión, sabe cumplir metas, etc. Vamos a ver ahora en detalle cómo se analizan todas esas competencias y cómo uno determina finalmente quién es el candidato elegido. Principalmente hoy día se dan 3 formas para evaluar a una persona. Se pueden dar estas 3 maneras de evaluar de forma simultánea, o sea, a un mismo cargo, en un mismo proceso, nos podemos pasar por las 3, o una o 2, ¿ya? Son complementarias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las pruebas psicológicas, los tests, las manchas, los colores, personas bajo la lluvia, los típicos. Hablamos también de las entrevistas por competencia, que es un tipo de entrevista, lo vamos a ver en detalle de qué se trata. Y hablamos también de Assessment Center, que es también una forma de evaluar, de seleccionar. Veamos en detalle de qué se trata. Las entrevistas por competencia. ¿La han escuchado este tipo de entrevista? Es muy común cuando lo citan a entrevistas que les digan una entrevista por competencia, una entrevista psicolaboral, una entrevista psicológica. Todo eso apunta finalmente al análisis de las competencias. Porque como les decía, hay un cargo que tenemos que cubrir. Este cargo tiene requisitos técnicos, años de experiencia, conocimientos técnicos, pero también tiene habilidades blandas, competencias. Esta persona tiene que trabajar en equipo, trabajar bajo presión, saber planificarse, etc. Entonces, ¿qué son las competencias laborales? Hablamos entonces de competencias laborales cuando hablamos de actitudes, de conocimiento y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen un puesto de trabajo. O sea, un vendedor tiene que tener trabajo bajo presión, como les decía, ser planificado, etc. Un contador tiene que también tener la capacidad de análisis. Un psicólogo también tiene que tener empatía, tiene que tener esta capacidad para ser cercano con las personas, buenas relaciones interpersonales. Un relacionador público tiene que generar redes, etc. Finalmente, estas competencias entonces determinan
qué también lo va a hacer esta persona en ese trabajo, en ese puesto de trabajo. ¿Cómo se hacen estas preguntas? Se hacen preguntas abiertas. ¿Les ha pasado que van a una entrevista y el psicólogo, el entrevistador, les pregunta por situaciones? ¿Recuerdas alguna situación en la que tú hayas trabajado en equipo, en la que hayas tenido alguna dificultad, en la que hayas trabajado bajo presión? ¿Les ha pasado ese tipo de preguntas? Son preguntas abiertas, preguntas por situaciones. Entonces acá lo que el psicólogo, lo que la persona quiere ver es si ustedes saben trabajar en equipo, saben trabajar bajo presión, si saben responder ante dificultades, etc. Se va a preguntar por la situación específicamente de acuerdo a esa competencia. O sea, por ejemplo, si el puesto necesita liderazgo, cuéntame una situación en la que tú hayas liderado un equipo, cómo lo hiciste, tuviste problema con alguien, cómo resolviste ese problema, cuéntame detalles. Entonces, a través de esas situaciones, de esos ejemplos, ustedes van a dar cuenta de sus habilidades. Uno puede hacer la relación de que si ustedes fueron capaces de resolverlo así en el pasado, si fueron capaces de actuar así en el pasado, de trabajar en equipo, de tener liderazgo, trabajar bajo presión, por ejemplo, lo van a poder hacer así en el futuro. Uno hace esa relación, ese análisis. Entonces, por eso es importante responder, como dice ahí, con ejemplos, situaciones bien específicas. Si ustedes responden desde lo general y dicen, no, mira, la verdad es que yo siempre he trabajado en equipo, siempre lidero, siempre he trabajado bajo presión, siempre me planifico, nunca he tenido ningún problema, ninguna dificultad, eso es muy amplio, no dan cuenta de sus habilidades. No tengo cómo yo creerles. Entonces, hablemos con ejemplos, con situaciones. Esto es lo principal hoy día de un proceso de selección, las preguntas por competencia, las entrevistas por competencia. ¿Por qué? Porque los test, las manchas, los colores, el dibujo, incluso hay algunas personas que lo cuestionan o se dice que están un poco desacreditados. Hoy día uno busca la respuesta y se pueden manipular. En cambio esto es difícil de manipular, porque la persona le va a pedir harto detalle. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con quién estabas? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste después? ¿Qué hiciste antes? Entonces, harto detalle. Por lo tanto, tienen, como dice ahí, que relatar eventos reales para que ustedes mismos no se compliquen. ¿Ya? En ningún caso el consejo es mentir o inventar una historia. Vayan con ejemplos a la mano. Si el cargo es de contador, ustedes analicen qué características tiene que tener este contador, qué habilidades, capacidad de análisis, ser planificado. Ya, yo voy a dar ejemplos de eso, que demuestren esas habilidades. Estoy postulando a derecho, ya, este abogado tiene que, lo mismo, buscar información, ser proactivo, trabajar con distintas personas. Voy a dar ejemplos de eso. Un ingeniero comercial. Entonces, analicemos cuáles son las conductas, las habilidades que tiene que tener esta persona para ese cargo y demos ejemplos de esas situaciones. ¿Cómo vamos a relatar estos ejemplos? Porque también puede ocurrir que nos alarguemos mucho, que demos mucho detalle o que nos perdamos en la historia y finalmente no nos focalicemos bien en lo que realmente la persona quiere escuchar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a guiar con un modelo que se llama modelo STAR. ¿Lo han escuchado? Es una sigla y nos ayuda a estructurar este ejemplo, esta historia que vamos a relatar. Es la S de situación, la T de tarea, la A de acción y la R de resultado. Entonces, por ejemplo, cuéntame alguna situación en la que tú hayas trabajado en equipo. Entonces, vamos con la S de situación. Sí, mira, en mi cargo actual, en mi empresa X, la situación es el contexto. ¿Dónde estaban ustedes? Luego la T de tarea. Yo tuve que liderar un proyecto de renovación del área, por ejemplo. Me cuentan lo que tenían que hacer. Luego la A de acción. Y acá ustedes se explayan. Esto es lo más importante. Acá ustedes dan cuenta de todas sus habilidades. Si ustedes simplemente dicen, bueno, y yo trabajé en equipo y lo entregué, es muy amplio. No me dan detalles, no me demuestran sus habilidades. Entonces, lo que yo hice fue reunirme con las distintas áreas, con el área comercial, de finanzas, de gestión, de recursos humanos, coordiné las reuniones, nos juntamos, dividimos las tareas, yo después supervisé cada tarea, chequeé,
creamos un plan de trabajo, yo iba viendo estos plazos, estas fechas, etcétera. Harto detalle y también desde lo que ustedes hicieron. Si ustedes también me comentan mucho de lo que los otros hicieron, no están demostrando sus habilidades. Acá lo importante es qué hicieron ustedes. ¿Y cómo termina la historia? La R de resultado. Entonces, finalmente, pudimos entregar este proyecto, fue un trabajo en equipo, nos afianzamos, etc. Este modelo, esta estructura, los va a ayudar precisamente a eso, a estructurarse y a resaltar lo más importante que son sus habilidades. Porque tal vez la persona quiere saber sobre trabajo en equipo, por ejemplo, sobre su habilidad, sobre su capacidad para trabajar en equipo, pero también en su discurso, con su nivel de detalle, dan cuenta de otras competencias. Además de eso, dan cuenta de planificación, de liderazgo, por ejemplo, de capacidad de análisis, etc. Entonces, por eso es importante el detalle. ¿Qué otra recomendación les puedo dar acá? Es importante también mencionar siempre el aprendizaje cuando estemos relatando algo más difícil, algo complicado, porque también nos pueden preguntar eso. ¿Recuerdas alguna dificultad que hayas tenido con tu jefe, con el equipo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Algo que no hayas podido realizar, algún error, también nos pueden preguntar. Y acá no es la idea decir, no, nunca me ha pasado, nunca he cometido ningún error, nunca he tenido ninguna dificultad, porque eso es extraño. Nadie es perfecto. Entonces, acá vamos con el mismo ejemplo, situación, tarea, acción, resultado, pero agregamos el aprendizaje. Mira, acá yo no pude cumplir con esto, tuve esta dificultad con esta persona, pero aprendí que tenía que pedir ayuda, que tenía que informarle a mi jefe, que tenía que hablar de forma más directa, que tenía que planificarme antes, etc. Siempre mencionar el aprendizaje, porque de esa forma, entonces ustedes demuestran que hubo un análisis, lo más probable es que no les vuelva a ocurrir esa situación. Insisto, esta es la base hoy día de un proceso de selección. Las pruebas, las referencias laborales, eso es información complementaria, secundaria por decirlo así. Lo que tiene más peso y de forma ética, en qué nos debiéramos enfocar más hoy día los psicólogos, las personas de recursos humanos, es en esto, en las conductas, en las competencias. Lo otro, como les decía, los test, las referencias, ya es más manipulable. Entonces acá el consejo es, como les decía, analizar el cargo, pensar qué tipo de competencias, habilidades tiene que tener esta persona, preparar ejemplos para eso y prepararlos en base entonces a un modelo STAR. Vamos a ver ahora las pruebas psicológicas. Hoy día estamos frente a muchas pruebas psicológicas, existen pruebas psicométricas, de tiempo, para describir, de imágenes proyectivas, etc. Finalmente, las pruebas psicológicas, como les decía, es información complementaria. Éticamente, lo que debiera pesar más es una entrevista. Entonces, vamos a ver qué son las pruebas psicológicas. Una herramienta de selección, me permite, como les decía, ver si es que la persona está o no capacitada para el cargo. Obviamente, también chequeando con la entrevista. Como les decía, es la información complementaria, ver el grado de ajuste al cargo. ¿Qué tanto de liderazgo tiene esta persona? ¿Realmente qué tanto trabaja en equipo? Y se puede extraer información de rasgos de personalidad. Esta persona, por ejemplo, es más introvertida, más sociable, es más impetuosa, más autónoma. Vemos también la estabilidad emocional. Esta persona hoy día, actualmente, está estable emocionalmente, está pasando por un momento difícil que tal vez le vaya a perjudicar en su trabajo, etc. Y también me permite ver competencias laborales. Esta persona es autónoma, esta persona es planificada, es creativa, es orientada al logro, orientada a la tarea, es más orientada a las relaciones, esta persona tiene liderazgo, etc. Competencias laborales. Entonces, vamos a ver en detalle cada una de ellas. Hoy día se aplica mucho el Zuliger o el Z, que son 3 láminas. ¿Las ubican? Es muy común que nos apliquen esta prueba. Son 3 láminas con imágenes. Son esas 3. Esta es. Y acá lo que tenemos que responder es decir qué es lo que vemos en cada una de esas láminas. La persona nos va a preguntar o nos va a pedir decir qué es lo que vemos. Entonces, dime qué es lo que ves en cada una de estas imágenes. Acá el consejo es responder de forma sincera, honesta.
no hay respuestas buenas ni malas, por muy cliché que suena, pero siempre va a depender del cargo. Si ustedes tratan de manipular esto, finalmente les puede jugar en contra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes dicen que ven puras personas bailando, contentas, alegres, en una fiesta. Entonces, les dijeron que tenían que decir esto para demostrar que son sociables, para demostrar que son súper amables, que tienen buenas relaciones. Pero yo en la entrevista las vi a ustedes más tímida, más reservada, no tan sociable, no tan extrovertida, entonces hay algo que no me calza, no concuerda. Finalmente juegan contra, o sea, hay algo que no me hace sentido y generalmente entonces esto no está alineado con lo que yo también quiero. Tal vez necesito a alguien que sea justamente más reservada, más introvertida, no necesito a alguien tan sociable. Entonces también tiene que ver con el tipo de cargo. Y estas láminas, esta prueba, mide rasgos de personalidad. Si la persona, como les decía, es más extrovertida, más evitativa, más reservada, etc. Ve estabilidad emocional. Si la persona hoy día está estable emocionalmente para enfrentar un nuevo desafío laboral. Y ve también relaciones interpersonales. Cómo son las relaciones de la persona, si es que estas relaciones son adecuadas o no. El Luther. Los colores, ¿conocen esta prueba? Esta prueba también es muy común que se aplique porque también entrega mucha información, insisto, información complementaria a la entrevista. Son distintas láminas con colores y nos van a pedir responder qué color te gusta, cuál no te gusta, según lo que se les vaya preguntando. Y van a responder con el número de cada color. O sea, en esta lámina, por favor, dime cuál es el color que más te gusta. Y van respondiendo con el número, porque acá al lado, si se fijan, tienen números. 1, 2, 3, etc. Y esto sí que es difícil de manipular. Las personas tratan de manipularlo, pero después igual es más complejo porque se van haciendo distintas tonalidades de colores, distintas mezclas. Entonces es muy difícil que la persona se pueda aprender todas esas combinaciones. Y no se aconseja tampoco porque, como les decía, pueden mostrar algo que no sea acorde con la entrevista. Muy típico que les digan, di colores alegres, te gusta el amarillo, el fucsia, nunca di que te gusta el negro, los colores oscuros. Entonces, por ejemplo, ustedes van con esta idea para mostrarse lo mismo, más sociables, más extrovertidos, más alegres, pero yo no los vi así en la entrevista y tal vez para el cargo tampoco necesito a alguien tan así. Entonces acá también responder de forma sincera. Y esta prueba, este test me va a dar preferencias laborales. Esta persona se siente más cómoda trabajando con personas o trabajando en base a tareas, a objetivos. Esta persona es más autónoma, a esta persona le gustan más los desafíos o busca más la estabilidad, la seguridad, es más conservadora o es más aventurera a la hora de lanzarse, por ejemplo, a un trabajo. Trabaja en equipo, es creativa, innovadora, es perseverante, es planificada, etc. Habla de las relaciones interpersonales y de las competencias laborales, como ya les dije. El test de la persona bajo la lluvia. ¿Le han pedido dibujar a una persona bajo la lluvia? Es muy común, yo creo que es uno de los más comunes, porque es transversal a distintos cargos y es rápido también de hacer. No necesitamos comprar esta batería de test que en general también son caros. Necesitamos una hoja y un lápiz y es rápido. Y muchas veces nos encontramos con estos dibujos, un poco más creativos, por decirlo así. Este test nos pide entonces dibujar una persona bajo la lluvia. Esa es la instrucción. Entonces acá también nos encontramos con clásicas preguntas. ¿Pero cómo lo hago? ¿Con paraguas o sin paraguas? ¿Es un hombre o una mujer? ¿La hago sola o con paisaje? Y acá la instrucción es solo eso. Dibuja una persona bajo la lluvia. Ustedes tienen que ver cómo lo hacen, en qué orientación de la hoja, parada, acostada, etc. Esto mide estabilidad emocional. ¿Cómo lo vamos a ver? La lluvia, en ese sentido, entonces, serían los problemas, las contingencias, las dificultades, las adversidades. En todo tipo de trabajo nos podemos encontrar con este tipo de cosas, ¿cierto? Problemas, dificultades, adversidades, presiones, etc. Contingencias. Entonces, el cómo nosotros lo dibujemos habla de nuestras herramientas. ¿Cómo enfrento, entonces, con qué herramientas enfrento este tipo de dificultades?
cómo yo abordo entonces las adversidades del día a día, y habla también de mi estabilidad emocional. Hoy día, ¿cómo estoy? Estoy muy angustiada, percibo muchos problemas, muchas adversidades, muchos obstáculos para avanzar, y habla entonces también, como les decía, de la capacidad y los recursos para enfrentar las adversidades en general, ¿ya? Acá también se suelen entregar muchos tips. Vemos en internet que tienes que hacerlo con un paraguas grande o chico o sin mucha lluvia. Entonces también acá el consejo es no tratar de manipular esto, porque también uno lo puede analizar desde la grafología. La grafología es la escritura, ¿cierto? Pero uno analiza la grafología no solamente en la letra, sino que también en el trazo. Y eso ya es más complejo también de manipular. La grafología básicamente es todo, no solamente cuando uno escribe una palabra, sino que también la presión, la orientación, hacia dónde uno hace este dibujo o esta escritura. Entonces acá la idea es poder, básicamente, como les decía, analizar cómo enfrento yo los problemas, las adversidades, y dibujar en relación a eso. Y dibujar también una persona completa, lo más completa posible. Hay muchas personas que hacen este tipo de dibujos como de a palito, y también así es más difícil también sacar información. Y finalmente estamos frente a este test que también es muy común, es rápido, es de fácil aplicación. ¿Lo han visto? El test IC, o de los seguros, se suele conocer así. El test de los seguros. Son 7 minutos y ustedes tienen que resolver esto. Si ustedes se fijan, hay 3 columnas con información de pesos, clase de seguro, un seguro de vida, un seguro de salud, qué seguro es y la fecha. Entonces ustedes tienen que ir viendo estas variables y ir contestando al lado con una X. ¿En qué casilla calza entonces estas instrucciones? Y generalmente se da 7 minutos para responderlo, para resolverlo. Entonces esto mide la capacidad para trabajar bajo presión. Todos los tests, las pruebas que tienen tiempo, es para medir capacidad para trabajar bajo presión. Y mide también la capacidad para entender instrucciones complejas y trabajar con múltiples variables. Como les decía, acá tenemos 3 variables que manejar. Y esto se saca a un promedio. La persona cuántas respuestas buenas tiene, y se ve entonces este promedio en qué categoría está. Y este también es difícil de manipular porque tiene distintas formas. Forma A, forma B, forma C, es como la PSU, que van mezclando las alternativas. Veamos ahora el Assessment Center. Como les decía, es otra técnica de selección. Nos pueden evaluar a través de esta entrevista por competencia, nos pueden aplicar pruebas, pero también nos pueden hacer esta actividad. El Assessment Center precisamente es una actividad. ¿Para qué? Para evaluar competencias y grado de ajuste al cargo. Nos van a hacer resolver una situación. El Assessment Center son distintas actividades, son actividades más lúdicas, nos ponen en práctica para así ver las competencias ya en vivo e indirecto. Por ejemplo, resuelvan este ejercicio de A2, o véndeme este lápiz, o crea un producto y véndemelo. Por ejemplo, si es que ustedes están postulando un cargo de venta más comercial. Resuelve este ejercicio de A2, como les decía, o creen una estrategia para enfrentar determinado problema. Entonces acá es netamente una herramienta de selección vivencial, como les decía, ver sus conductas ahí en vivo y en directo. Más que ver el resultado final, más que ver si es que ustedes pudieron o no resolver ese ejercicio, si es que pudieron o no vender ese producto, no se analiza tanto eso. Se analiza más bien el cómo lo hacen. Cómo se relacionan, por ejemplo, con las personas, cómo hablan, cómo se expresan, cómo resuelven entonces esa actividad. Por ejemplo, si el cargo implica trabajo en equipo, van a hacer una actividad que involucre trabajo en equipo. Y van a observarlo, van a ver su rol. Esta persona es más autoritaria, más callada, tiene un liderazgo, o es más participativa, colaboradora, etc. También este tipo de actividades se pueden hacer outdoor, o sea, afuera. No sé si lo han visto. Lo sacan a una actividad en el parque, en el cerro, y observan entonces ya en detalle estas competencias. Si el cargo también necesita un liderazgo, van a ver y van a observar este tipo de liderazgo. Entonces también acá el consejo es mostrarse según las habilidades, las características que debiese tener esa persona en ese cargo y que sean coherentes
con ustedes también. No tratar de falsear o demostrar algo que no son, porque eso ya veíamos que después en la entrevista por competencia, en las pruebas, después se va a chequear. Entonces, recomendaciones, como les decía, analizar las posibles competencias para el cargo y mostrar amabilidad, cordialidad, disposición, porque generalmente también este tipo de actividades pueden ser un poco más largas o más tediosas, involucran más tiempo. Y acá también hay muchas personas que después se molestan, se enojan y reclaman que otra prueba más, que otra actividad más. Y finalmente uno ve el ajuste del cargo, las competencias, como les decía. Entonces ojalá que vayan con tiempo a este tipo de actividades. Entonces veamos algunas recomendaciones para ya ir finalizando y pasar a las preguntas. No busquemos información en internet porque nos vamos a encontrar con mucha información. De las láminas, que tienes que ver puros animales, puras personas, no ver sangre y finalmente nos va a jugar en contra, nos vamos a marear. Lo mismo pasa con los colores, ver colores alegres o más oscuros, dibujar la persona bajo la lluvia con paraguas, sin paraguas, cómo responder el IC, cómo actuar en una actividad. Entonces, insisto, nos va a llenar de información, nos va a marear, nos va a poner más ansiosos y vamos a mostrar finalmente conductas que no son las más adecuadas y nos va a jugar en contra. No manipular las respuestas, que básicamente lo he comentado. Vamos a responder de forma honesta, transparente, porque no hay respuestas buenas ni malas, esto va a depender del cargo. Como les decía, cada cargo tiene competencias. Este cargo necesita liderazgo, planificación, capacidad de análisis, y eso es lo que vamos a ver en esta prueba. O este otro cargo necesita trabajo en equipo, trabajo bajo presión, etc. Entonces va a depender mucho del cargo, por eso no hay respuesta buena ni mala, aunque suene cliché. Y vamos a mostrar, como les decía, disposición, amabilidad, porque generalmente esto puede ser un poco más tedioso, involucra tiempo, etc. Veamos ahora algunos tips para realizar una buena búsqueda de trabajo, tomando en cuenta entonces que ya nos manejamos con las entrevistas, ya sabemos más o menos qué test nos pueden aplicar. Tenemos que considerar los requisitos siempre del cargo. Si vemos un cargo en un portal o en una red social, siempre postular a los cargos con los cuales cumplimos los requisitos. No postular a cualquier cosa, no realizar una búsqueda desesperada, porque finalmente eso lo único que hace es llenarnos de ansiedad. O sea, decimos, mira, he postulado más de 100 cosas hoy día, no me han llamado a ninguno. Pero generalmente, si uno empieza a analizar esas 100 postulaciones, lo más probable es que solamente 10 hayan sido efectivas. Siempre el consejo es tener una búsqueda más focalizada, selectiva, apuntar solo a lo que ustedes cumplen los requisitos, solamente a lo que les interesa, para que también sea más efectiva la búsqueda de trabajo. Vamos a responder cuidadosamente las preguntas de los portales. No sé si se han fijado, muchas veces nos piden contestar una serie de preguntas. ¿Cuál es tu motivación? ¿Tus pretensiones de renta? ¿Tu experiencia? Y esto es un filtro, es una etapa del proceso. Tenemos que contestarlo bien, tenemos que tomarnos el tiempo para ir contestando lo que se nos está pidiendo. Si vamos a subir una foto al portal, a la red social, a LinkedIn, por ejemplo, o a nuestro currículo, tiene que ser formal. Hoy día no se recomienda en el currículo, no es muy utilizado, pero si lo vamos a hacer, tiene que ser formal. En LinkedIn sí, hoy día LinkedIn sí se recomienda foto porque lo hace más visible. Vamos a revisar la información de nuestro perfil, de nuestro portal, por ejemplo, si colocamos nuestros antecedentes, los datos laborales, tiene que ser la misma que salga en el currículo. Muchas veces actualizamos uno y no el otro. Tienen que tener lo mismo ambas informaciones. Veamos entonces algunas recomendaciones para finalizar. En primer lugar, el consejo es identificar su perfil profesional. ¿Qué tipo de trabajo quieren? ¿Qué tipo de trabajo no quieren? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? ¿Para qué son buenos? ¿En qué se tienen que enfocar? Vamos a elaborar nuestra promoción profesional, elaborando, por ejemplo, un buen currículo, una buena carta de presentación, una buena presencia en las redes sociales. Vamos a planificar y organizar nuestra búsqueda. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo vamos a buscar trabajo? Hoy día no sirve buscar trabajo una vez a la semana o cuando nos acordamos. La idea es tener una rutina. Un trabajo es un trabajo, hay que tomarlo como tal. Vamos a preparar el proceso de selección, o sea, preparando algunas preguntas típicas que nos van a hacer. Es muy común que nos pregunten por nuestra motivación, por nuestras fortalezas, nuestras debilidades y este tipo de preguntas por competencias, como ya veíamos. Vamos a ser pacientes porque también analizábamos que esto es un proceso, tiene etapas que es probable que a veces se demore un poco más.
Vamos a mantener activa la red de contacto. ¿Quiénes son nuestras redes de contacto? Nuestros ex compañeros de acá, de UNIAC, nuestros colegas de trabajo, ex colegas de trabajo, amigos. Hoy día, finalmente, las redes de contacto son súper importantes porque muchos cargos no se publican. Se manejan por contactos, por referidos. Tenemos que saber llegar a ellos para tener más oportunidades, para acercarnos a nuestro objetivo. Y la idea también es realizar capacitaciones periódicamente para ser más empleables. Ya decíamos que hoy día hay muchos cursos, estudios que podemos realizar para mantenernos más activos y así también ser más empleables en el mercado laboral. ¿Preguntas? Levante la mano, vamos a llevar el micrófono. Gracias. Mira, respecto de las preguntas que te hacen en la entrevista, para mí, digamos, yo digo no solamente a una, pero la más difícil es la que te dicen cuáles son tus debilidades. Porque no es que uno crea que no tiene debilidades, sino que dice, ¿qué debilidad le puedo contar que no afecte mi capacidad de ser elegido? Sí. Entonces tengo que decir como, ay, tengo esto, pero no es tan grave, digamos, y lo tengo controlado. Pero ¿cuáles son las respuestas más adecuadas? Asertivas, claro. Ya. Bueno, acá también el consejo es no mentir. Ser sinceros, pero también es ser asertivo. Si sabemos que nos van a preguntar esto, es muy común que nos pregunten fortalezas y debilidades, entonces prepararlo antes. Lo que nosotros recomendamos es ir con 3 fortalezas y 3 debilidades a la mano. En el caso de las fortalezas, también siempre lo que se aconseja es dar ejemplos. No solamente decir soy proactivo porque para este cargo es muy común que uno necesite involucrarse en más áreas, como por ejemplo yo lo que hacía en mi trabajo anterior era anticiparme cuando había un evento, algún problema, yo lo solucionaba, etcétera. Den ejemplos para demostrar esta fortaleza y ojalá obviamente sean fortalezas que estén alineadas al cargo. Y en el caso de las debilidades lo mismo, escoger 3 debilidades, tenerlas a mano, pero ser asertivos al momento de decirlo. O sea, no es lo mismo decir yo soy flojo o me cuesta mucho levantarme temprano, a decir, mira, en oportunidades puedo llegar un poquito atrasado, unos minutos atrasado, pero lo que estoy haciendo para mejorar, siempre decir cómo lo mejoran. Es precisamente anticiparme, prever, agendarme la reunión en un horario que no involucre mucho problema de traslado, etcétera. Siempre decir cómo lo mejoran. O en oportunidades soy un poco disperso, tengo muchas ideas, entonces lo que hago para mejorar o lo que hago para que eso no me perjudique es anotar todas las tareas antes de irme a la casa, chequeo, veo qué me quedó pendiente, etc. Siempre decir cómo ustedes lo mejoran, ¿ya? Y tomar en cuenta que todos los perfiles, todos los cargos tienen fortalezas y debilidades asociadas. Me explico. Un contador, por ejemplo, el contador se espera como fortaleza que sea muy planificado, muy orientado a la tarea, muy analítico. Y también como debilidad se espera que por lo mismo tal vez no sea tan sociable, tan extrovertido, ¿cierto? Ni tan creativo. Peligroso. Es peligroso que sea tan creativo, ¿cierto? Entonces en ese sentido analicen el cargo, el perfil y vean cuáles son las fortalezas y debilidades que ustedes tienen asociadas a eso. Si el cargo no tiene liderazgo, entonces no digamos que tenemos liderazgo, no lo destaquemos. ¿Se entiende? Entonces hagamos ese análisis para responder de forma adecuada y también ejemplificar y decir cómo lo mejoramos. Y ahí, por último, por mi lado, es el caso del currículum y los datos personales, que en algunos, ¿no es cierto?, portales te piden tus datos personales y está tu currículum. Pero tú puedes, quisiera presentarte al mismo cargo en distintas regiones. Y por supuesto, lo que tú sabes o conoces esa región va a ser distinto. No puedo explicarle cómo es Valdivia si estoy postulando a Arica. Entonces, el currículum puede ser distinto en un mismo portal dependiendo de la región que uno se esté presentando. Lo que se aconseja es que tu currículo esté focalizado a un perfil, ¿ya? Y si tú quieres postular a distintas regiones, entonces puedes poner en tu currículo con disponibilidad para trabajar en distintas regiones o trasladarme, etcétera. O cuando te lo preguntan, ¿tiene disponibilidad para trabajar o dónde reside? Ahí anticiparte. Vivo en Santiago, pero puedo trabajar en esta región, puedo trasladarme, etcétera. ¿Ya? Ponerte como en ese lugar como del reclutador y ver que esta persona se va a preguntar, bueno, esta persona no trabaja en Arica, ¿por qué entonces quiere trabajar acá? No vive acá. Entonces responder esa pregunta de forma inmediata, indicándolo en el currículo, con disponibilidad para trasladarse o en las respuestas cuando te lo preguntan.
¿Ya? En la etapa de las entrevistas, ¿cuántas personas más o menos, yo sé que tú me vas a decir que depende de la empresa, pero antes de llegar a la terna, o llaman generalmente a 3 y esos 3 siguen, o llaman a 5, a 10? La terna son 3. No, antes. Ya. Pero respondiendo un poco a la terna. La terna son 3, por eso viene de 3, pero pueden llegar 2, pueden llegar 1. Y antes ya depende del cargo, de la empresa, de los recursos, pero en general uno perfectamente puede entrevistar 10, 20 personas e ir filtrando, ir avanzando. O sea, en la grupal, por ejemplo, puedo citar a 20 personas. Puedo hacer 2 grupales de 10 y 10. Y de ahí filtro. Y paso a 6, a la entrevista individual, ya psicológica, por competencia, aplicación de prueba. De esos 6 que pasaron, filtro. Y escojo a los 3 mejores. ¿Se entiende? Uno va filtrando, es como etapas. Sí, generalmente uno pasa como al psicológico y ya está como en la terna, generalmente. Sí. Otra consulta en esa misma línea. Hay una pregunta que a veces me complica, porque no sé qué quieren ellos, que uno esté postulando solamente a ellos, porque me dicen, estás en otro proceso, y yo digo, chuta, si digo que estoy en otro proceso, me pueden descartar, porque estoy en otro proceso también, y ellos no quieren porque me van a elegir y yo voy a poder elegir entre uno u otro. Me paso ese rollo de repente, entonces yo digo, y si le digo que no, es porque, chuta, es la única opción que tengo. Sí, eso es para ver más que nada tu nivel de motivación. Pero si tú me dices, sí, estoy postulando a muchos, eso también habla de que hoy día tu búsqueda tal vez no es tan focalizada y tal vez no estás tan interesado por estar acá. Es una pregunta bien egocéntrica también. O sea, finalmente lo que ellos quieren escuchar es que tú estás solo interesado por estar trabajando ahí, que es poco real también. Uno también se espera de que esté postulando a otro trabajo. Entonces ahí, algo políticamente correcto, sí, mira, la verdad es que tengo un par de opciones, pero son súper focalizadas, bien específicas en esta área, en este rubro. Yo no estoy buscando cualquier cosa. Como demostrar que no estás tan ansioso, no estás apuntando a cualquier trabajo, que es una búsqueda súper específica. Focalizar. Claro, porque como la empresa tiene la opción de entrevistar a 10 personas, yo también tengo la posibilidad de postular a 10 partes. Por lo tanto, es un contrato. Por ejemplo, la empresa la ve, es, como tú dices, muy egoico desde el punto de vista de ellos. Sí. Y la última pregunta es una crítica así salvaje, que yo siempre la digo, que cuando no quede, porque me ha pasado, siempre en general, cuando llego a las ternas, no te avisan que no quedaste. Entonces es una lata porque uno tiene que estar llamando o tiene que estar por mail preguntando. Yo siempre pregunto antes, si yo estoy en la terna, pues el psicológico, entrevisto con el gerente, por lo menos, por todo el tiempo que yo me dediqué a ellos, avisar. Que avisen, o sea, es una lata esa lamentablemente pasa. Esa práctica. Pasa, y ya no tenemos control de la empresa, de las áreas involucradas. Es un tema de respeto, sí, porque uno está esperando. Sí, yo lo comparto completamente. La idea siempre es avisar. Y también uno puede preguntar, ¿cuánto tiempo esto se va a demorar? ¿Voy a tener una respuesta? Entonces así uno también sabe qué esperar, qué esperar y qué no. Ah, claro, si son... Mira, este proceso es muy lento, se va a demorar como un mes, entonces ahí tú bajas la ansiedad. O mira, este proceso lo vamos a tener muy rápido, en una semana. Ya después, si pasaron 2 semanas, tú ya puedes comprender que no te llamaron. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces es como ir manejando esa ansiedad. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Hola. La pregunta mía apunta a que el día de ayer yo tuve la citación a un test psicológico y dentro del test psicológico de Zuliger me presentaron las tarjetas en la posición horizontal. Las láminas, sí. Entonces yo llegué y dije, oye, ¿la puedo dar vuelta? Y la persona me dijo, nunca me habían hecho esa pregunta, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, que en realidad una cosa es que yo tengo que ver o interpretar lo que me están mostrando en una posición, pero quizás si yo doy vuelta en la figura puedo ver otra cosa, digamos. Entonces cuando ella me planteó esa observación, yo me quedé así como, chupaya, la embarré. Voy a mostrarle las láminas. Esas láminas, claro. Uno suele entregarlas así, pero qué raro que esa persona nunca lo haya escuchado. Es muy común que la persona lo pueda girar, le pueda dar vuelta de lado. Es común. No está mal eso. No. Es información, pero no está mal.
sobre lo mismo. A mí como piloto cada 6 meses nos hacen todo tipo de exámenes. Y en una oportunidad, no sé en qué habrá estado pensando, pero me pasaron estas láminas y dije, ¿qué ve? Yo dije, una mancha, nada más. Y después me hicieron hacer un examen de 200 preguntas, ¿ya? Y me miraban como que estaba absolutamente enfermo, ¿ya? Y nunca más. Ahora cada vez que miro, me hago el empeño de ver algo. Claro, sí, la idea es lo mismo con la persona bajo la lluvia. Ojalá dibujar una persona completa, claro, como un poco poner el esfuerzo de tratar de ver algo, por muy poco que sea, pero en ese sentido se espera que ustedes puedan ver un poco más. O sea, hay que ver algo. Más allá de manchas, colores, porque eso es muy amplio. ¿Alguna otra pregunta? Sabes que en realidad sigo peleando con los portales en lo siguiente, sobre todo, no sé, LinkedIn, por ejemplo, insisten permanentemente en la activación del sistema premium, para pagar las 30 lucas mensuales. Luego de eso me llamaron de una empresa y de una consultora y daba ciertas características y te ofrecemos el plan senior, ya con eso me mataron, digamos. Y 1.800.000, ¿eh? Y con eso te aseguramos que nosotros te vamos a encontrar pega. Entonces uno se va un poco desperfilando en que sabéis que más si me llaman, chao. O sea, yo creo que los procesos, uno entiende que las empresas consultoras tienen sus costos, tienen toda una serie de cosas, donde también obviamente participan por la contratación del personaje que eligen, pero veo cada día un mercadeo respecto al tema. Oye, si tú quieres ver si te abrieron tu currículum, pues compra no sé qué cosa y te dan como 4 o 5 opciones. Es un negocio en base a la ansiedad. Entonces uno va perdiendo un poco también la credibilidad, creo yo, a lo mejor estoy más equivocado, no sé qué, pero a lo mejor para conseguir algo hay que invertir, digamos. Pero cuando tú ya empezás, ay, ya le maté 30 lucas acá, 1.800.000 para el plan senior, imagínate, ¿ah? Entonces, en vez de sentir que te están ayudando, siento que se están aprovechando la condición en la cual te encuentras, digamos. Es una opinión. Sí, hoy día existen muchas personas, muchos psicólogos, otros no psicólogos, consultoras, que se dedican a esto, a dar asesoría. Es un negocio que va creciendo harto. Trabajando.com yo llevo 3 años y cuando yo ingresé no era tan masivo esto. Hoy día es muy común en LinkedIn ver esto y ver personas un poco que negocian con esto, que juegan un poco con esto. Te ofrezco un plan tanto y planes muy caros, de difícil acceso. Entonces acá hay que tener cuidado. O sea, si es que van a tomar uno de esos tipos de servicios, que sea algo confiable en una empresa, con una persona que ya se maneje en el tiempo, que les dé seguridad finalmente, para que ustedes no sientan que están jugando con esto, que lo están aprovechando. Por ejemplo, lo que es LinkedIn Premium, yo no lo tengo, no lo he probado y no lo he necesitado. Entonces, en ese sentido, no creo que sea algo crucial para que tú encuentres trabajo en LinkedIn Premium. Trabajando.com también tiene un servicio que se llama Trabajando Premium, y eso lo que da es más herramientas al momento de postular, pero tampoco nos les asegura que ustedes vayan a quedar seleccionados ni nada. Es más información al momento de postular, nada más. Más herramientas, a veces les da más visibilidad, pero en ningún caso también les asegura que ustedes encuentren trabajo. Son herramientas y hay que también saber ocuparlas para no caer en esto de la ansiedad. Preguntas. Gracias. Con respecto, yo he tenido información de test que se hacen a través de la misma web, que Sí. empresas. ¿Qué nos podrías decir tú de qué tipo de test se usan? Porque Bien, generalmente los test online son cuestionarios. ¿Por qué? Porque es poco ético. Yo he escuchado igual que se aplican las manchas, por ejemplo, o los colores a través de la web, pero eso es poco ético. En ningún caso se debiese hacer. Porque las manchas, los colores tienen que estar ahí en vivo, porque se pueden alterar. Y si nos hacen entonces pruebas online, generalmente son cuestionarios de personalidad. 90 preguntas, 90 frases, ¿con cuál te identificas más? Me siento identificado con esta. ¿Ya? Son cuestionarios y lo que se ve ahí también son características de personalidad. Generalmente uno tabula eso en un Excel, está como bien estandarizado. Entonces la persona contestó la A, la B, etcétera, y vamos tabulando. Y me arroja un perfil.
Pero, insisto, eso es información complementaria, eso se analiza después en la entrevista. Una consulta, ¿qué tan efectivos son los test para encontrar a la persona adecuada? Porque me ha pasado que pasan los test psicológicos, la entrevista, y realmente después la pega no funciona. Ya. Hoy día, como hablábamos, lo más efectivo son las entrevistas por competencias, las preguntas por competencia. Los test y otras herramientas, netamente información complementaria. De hecho, están un poco más desacreditados, no se utilizan mucho, se critican, y hay algunas empresas que no lo utilizan, ¿ya? Porque lo mismo, no pierden credibilidad con el tiempo. Hoy día lo que más peso tiene es la entrevista por competencia. Es ahí donde ustedes se tienen que enfocar, es ahí donde la persona de recursos humanos se tiene que enfocar, en las acciones. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué hiciste antes? ¿Qué hiciste después? Es como un poco bien interrogatorio, pero a través de situaciones puntuales, ejemplos, la persona da cuenta de situaciones, de competencias, y a través entonces de esas situaciones uno va analizando si la persona tiene o no ese grado de competencia que yo necesito. Y también entonces el consejo para ustedes es focalizarse en eso, en las competencias, en preparar ejemplos, prepararlos con este modelo que veíamos, el modelo STAR, para también relatar situaciones de una buena forma y forma que demuestre las habilidades que tienen. Tres preguntas, breves, me imagino. Hace un instante señalabas que dentro de las recomendaciones no hay que buscar información por internet en general, pero al respecto te quería hacer la pregunta: ¿es o no conveniente, por ejemplo, hacerse preparar por un psicólogo laboral para ir a una entrevista? De esto es lo que nosotros hacemos. Dentro de los servicios que tenemos, uno de los módulos, una de las sesiones que hacemos es simular una entrevista. Entonces, por ejemplo, la persona es informático y la persona es comercial, preparamos la entrevista para ese cargo, para ese perfil. Entonces, un juego de roles. En 40 minutos, una hora, vamos a simular una entrevista. La persona tiene que ir tal cual como fuera una entrevista real, tiene que responder como si fuera una entrevista real. Y luego se le da un feedback. Mira, en tal pregunta yo te pregunté tal cosa, tú respondiste esta, ojo con tal cosa, ojo con lo que tú me dijiste, con esta información, te recomiendo que te focalices en esto otro, etc. Entonces, desde ese sentido uno se puede preparar, uno puede estudiar, uno puede ver de qué forma responder entonces a estas preguntas por situaciones, por fortalezas, por debilidades, etc. Lo otro es el tema de la grafología. Dentro de la batería de test no lo vi, y bueno, cuando yo salí de la universidad era grito y plata ese test. Sí, hoy día se ocupa dentro de la persona bajo la lluvia. Como les decía, hoy día la grafología no solamente escribir, sino que también uno la puede analizar desde el dibujo, desde el trazo, desde la presión, y eso hoy día también se aplica, pero también es súper cuestionada y es súper controversial. Hay muchas personas que están de acuerdo, que apoyan la grafología, y otras que no, en ningún caso. Desde mi mirada, sí, se puede sacar información, pero información complementaria. Uno puede tener información de competencias, del actuar de la persona, obviamente chequeando después con la entrevista, con las referencias, etc. Ahora, te quería pedir un favor, porque tengo la curiosidad más bien. ¿Podrías poner la lámina de la persona bajo la lluvia? Ahí. Los demás test, tú muestras las láminas, muestras un cuestionario, pero esto está hecho como para llegar a interpretar. O sea, ya tenemos el dibujo. ¿Qué se ve ahí, por ejemplo? No, pero estos son ejemplos. Por ejemplo, pero en ese ejemplo. Porque tú vas a recibir una hoja en blanco. Sí, pero en ese ejemplo, ¿qué es concreto? Esto también es bien extremo. Este es un ejemplo que uno encuentra en internet. ¿Ya? No es de un cliente ni nada, porque son casos bien extremos. Por ejemplo, acá el rayo, la persona se está electrocutando.
está con un paraguas al costado, el paraguas se le está cayendo, tiene mucha lluvia, persona incompleta, es dibujo a palo. ¿Qué ven ustedes? Hagamos el ejercicio. Hay una fragilidad extrema. O sea, la persona tiene un paraguas y un tremendo recurso, pero lo tiene el paraguas lejos, se le cayó el paraguas porque se electrocutó. Pero no lo utiliza, claro. Justamente. Se electrocutó, se quemó con este rayo. Claro, mira, está como gritando. Se siente amenazado, es una persona muy insegura, de hecho no tiene extremidades, ¿ya? Sí. Le cuesta trabajar mucho las emociones, es muy inestable. Voy a repetir, es una persona que tiene una gran amenaza interna, ¿ya? Poca estabilidad emocional, de hecho que no tiene sus extremidades, por lo tanto también las extremidades superiores nos sirven a nosotros como recurso de tener ciertas herramientas para manejarnos en situaciones de conflicto, ¿ya? Sabe que existen formas de poder salir de conflictos, pero no los utiliza. Eso podría, ¿cómo se llama? Sí. Con mucha amenaza externa. Y si colocas el arca de Noé, ¿qué significa? ¿A dónde? ¿A dónde bajo la lluvia. Bajo la lluvia, tú te dibujas sobre el arca de Noé. Mira, todo ya hay que analizarlo en detalle. El trazo, la forma, la ubicación, el tamaño. Entonces ya ahí nos vamos al detalle. Ya, última cosa. En la entrevista, yo vi en YouTube que era bastante interesante, no solamente en cuanto a las preguntas, cómo contestarlas, etcétera, sino que más bien la actitud. Sí, el lenguaje cómo te no viste, verbal. el lenguaje, digamos, emocional tuyo, ¿no es cierto?, de mover las manos, cruzarlas, mirar al tipo siempre. ¿Qué nos puedes decir de eso El lenguaje no brevemente? verbal, sí, es súper importante. Si ustedes van a una entrevista y dicen, mira, yo creo que tengo liderazgo porque a veces mirando para todos lados, un poco más desconfiado, inseguro, retraído, con un tono de voz más bajo, claramente yo no les creo y no lo están diciendo de forma coherente. O sea, me están diciendo que tienen liderazgo, pero eso no lo transmiten. Entonces, el lenguaje no verbal tiene que ser adecuado, tiene que estar alineado con lo que ustedes están diciendo. Ojalá entonces con una postura recta, segura, una actitud también más confiada, mirando los ojos. Ustedes pueden moverse, hacer movimientos de manos, pero ojalá acá en su metro cuadrado, si se empiezan a mover el extremo, obviamente también eso es malo, si están muy rígidos también. ¿Ya? Lo más importante es una buena postura, una postura derecha, un tono de voz adecuado, contacto visual, eso es importante. Y como les decía, que esté acompañado esto con lo que están diciendo. Si por ejemplo les preguntan motivación, ustedes ahí pueden alzar un poco la voz, mira, me motiva esta empresa porque es súper entretenida. O sea, que vaya acompañado con lo que ustedes dicen. ¿Se entiende? Una consulta. Tuve un amigo el año pasado que estuvo mucho tiempo cesante y ya se empezó a bajar en las pretensiones porque ya quería agarrar cualquier pega porque la idea era pagar las cuentas. Entonces, bueno, me pidió un consejo y yo le dije, bueno, que tampoco es bueno bajarse mucho porque si no, si está como jefe de proyecto que gane muy poco, no lo van a tomar en cuenta. Pero él insistió en eso y se complicaba mucho. Entonces me decía, todo lo digo conversable. La pregunta es hacia el otro lado, porque yo le daba mi consejo de lo que yo pienso, pero yo nunca he estado reclutando en la empresa. Al decir, él le decía, tanta plata, pero es conversable para agarrar la pega igual. ¿Cómo lo ven desde el otro lado? O sea, lo pueden descartar porque él dice un palo 8 de jefe de proyecto y el cargo están pagando un palo 7, un palo 6, o sea, por 2 gambas queda afuera. No, ahí si hay 100, 200 mil pesos de diferencia, yo te puedo llamar y te puedo decir, mira, la verdad es que nosotros estamos ofreciendo esto. Cuando él le dice conversable, él tiene esa chance. Sí, tenemos este beneficio, este seguro, este horario, etcétera, y se puede conversar y negociar cuando es poca la diferencia, ¿ya? Pero el consejo es nunca bajarse tanto tampoco, porque finalmente, claro, van a tener hoy día un trabajo, pero al pocos meses se van a desmotivar, se van a aburrir, van a mirar para el lado y van a volver a lo mismo. Entonces la idea acá es analizar bien la renta.
¿ya? Averiguar con sus pares, con sus compañeros, LinkedIn también, ver ofertas, ver cuánto es lo que están pagando el resto, preguntar, averiguar y contestar siempre con un rango de renta. Un rango lo hace más conversable. Ah, O sea, buena idea. entre 1 y 1,2, entre 1,7, 1,8, o entre 1,7 y 1,9. Una diferencia de 200.000 pesos entre los montos es coherente, es buena. Yo te llamo, como te decía, y te digo, mira, tenemos 1,6 millones, tenemos este beneficio, este seguro, este convenio, etcétera, y se va conversando cómo se compone esta renta. Claro, porque si lo llamaron ya más o menos estaba dentro del rango. Si te llaman a entrevista es porque debiera haber sido chequeada la pretensión de renta. Exacto. Hay algunas veces que eso se chequea al final, pero una pérdida de tiempo, en verdad. En estricto rigor se debiera chequear al principio para ver si es que avanzamos o no. Ok. Bueno, cuento corto, él se bajó mucho y después le costó, tuvo que cambiarse después, pero estuvo, no sé, como un año y tanto con una renta muy baja, porque claro, se aprovecharon un poco de que él se bajó. Claro. Sí, es que al final juega en contra y nos perjudica fue en contra a todos. para él, sí. Y la última pregunta. ¿Qué pasa en la entrevista cuando a mí me pasó una vez que uno va preparado para el ámbito laboral, tu experiencia, pero te empiezan a preguntar por tu familia? ¿Qué hace tu mamá, tu marido, tus hijos? Y a mí me desconcierta eso. Y nada, tu experiencia laboral y se centra en tu vida familiar, si estás casado o separada. No se debiera indagar tanto en temas personales. En general se suele preguntar como de forma general, valga la redundancia. Cuéntame de ti, háblame de ti, y tenemos una idea general de la persona y así vemos si esta persona se adapta o se adecua al perfil, la cultura, etcétera. No se debiera indagar tanto, pero si se indaga tanto, yo estoy como pensando que es netamente ya para ver si es que tú calzas completamente con esa empresa. Pueden ser empresas muy familiares, muy tradicionales, muy convencionales, y quieres ver si es que tú realmente te adecuas acá a esta cultura. Pero como te decía, en estricto rigor no se recomienda tanto porque es incluso discriminatorio. ¿La foto? Foto en el currículo no se recomienda, no se utiliza, no es algo por el que no te debieran seleccionar a una entrevista. Entonces, no colocarla. En LinkedIn sí se recomienda porque lo hace más visible. Porque, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio, ¿cuánto? Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez, hay muchos Mauricio Gutiérrez. En cambio, yo en LinkedIn, si tú tienes tu foto, te encuentro más rápido. Yo quedé en una dupla, impecable. ¿Ya? Llegué al gerente general. Vamos a esperar el micrófono para que escuchen también. Llegué a una selección en una dupla y la entrevista era con el gerente general. Cuando ingreso a la oficina de él, tenía un Cristo súper grande y la foto de un personaje. Y me pregunta, ¿cuándo nos juntamos a comer con la familia? Me dijo. No, le dije, yo estoy en una situación que yo estoy divorciado. Ah, me dijo. Y se acabó el cuento. Y no conversamos más del tema. Y después el que me llevaba me dijo, oye, la embarraste, me dijo. ¿Por qué? ¿Qué hice? Oye, todo ya como tú, el descuedo. Tendría que haberle dicho que estáis felizmente casado. Po. Entonces le dije, ¿por qué? ¿Por qué? No, si este gallo me purdé, po. Y ahí quedó la historia. Entonces, obviamente, ahí te enseñan a mentir. De alguna manera tú decir, oye, no, a propósito de lo que ella decía, o sea, la familia, qué sé yo iba con lo más claro posible. O sea, el que no hizo el filtro no es problema mío, que me hubiera preguntado si estaba felizmente casado o no. Así que llamé a mi ex y le dije, de aquí en adelante estamos felizmente casados, ¿no? Y se acabó el problema. Pero suele pasar eso, yo creo que a veces son situaciones que uno dice, chuta, sabéis que prefiero no estar ahí, digamos. Claro, sí, también la idea es que ustedes mismos se pregunten si quieren estar ahí. De hecho, a lo que nosotros apuntamos en trabajando.com es que ustedes también puedan elegir dónde quieran trabajar. La decisión también es suya, no de la empresa solamente. Entonces, cuando ya cuentan con buenas herramientas, cuando ya cuentan con un buen autoconocimiento, una planificación, una formación, un buen marketing personal, precisamente les da más libertad de elegir ustedes dónde pueden estar. Obviamente siempre hay necesidades, a veces estamos en un contexto difícil, no podemos elegir mucho, pero finalmente apuntamos a eso, a que ustedes también tomen la decisión, porque les va a llegar una carta oferta, ustedes ya van a haber conocido a ese gerente, a esa jefatura, les va a llegar esta descripción con todo detallado, beneficios, horarios, renta, ustedes pueden decidir si aceptan o no eso.
Y finalmente apuntamos a eso. ¿En el proceso de selección miran el Facebook de las personas? Mira, hoy día no es desconocido que sí. Las empresas miran Facebook, ya miran LinkedIn. El Twitter. Pueden mirar incluso otras redes sociales. Lo más común, en general, sí o la gran mayoría, 90% de los casos, sí se revisa LinkedIn. Porque también ahí tenemos información del perfil, el currículo, el perfil laboral de la persona. Hoy día muchas veces el perfil de LinkedIn es información curricular, ¿ya? Facebook, ya hay algunos casos que sí lo pueden revisar, hay algunos cargos, ahí ya depende de la empresa, de la persona que está llevando el proceso, si es que le importa revisar Facebook o no, pero de que se revisa, de que hay personas que lo revisan, sí. Ahí lo importante es gestionar tu privacidad, qué quieres poner público, qué quieres hacer público. Si tu foto, tu contenido, tus amistades, todo va a estar público, o tú vas eligiendo qué cosa mostrar a tus amigos y al resto. ¿Ya? Agradezco mucho su tiempo, espero que estas charlas les haya ayudado, que se vayan con tips, con herramientas, con consejos, con información ahora que hay que decantar. Cualquier duda, consulta, se acercan a Verónica, ella los puede orientar un poco más también de lo que nosotros hacemos. Dentro de la página web también hay diferentes tips. La idea siempre es estar mejor preparados para los procesos de selección. Espero que les haya servido. Les voy a pedir que contesten una encuesta antes de irse, bien cortita. Gracias.